Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Yo soy la doctora Gabriela Gay, trabajo en el Departamento de Imágenes del Instituto de la Visión y formo parte de la sección de imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre tres estudios complementarios. Vamos a hablar hoy sobre la angiografía con fluoresceína, sobre la autofluorescencia y la angiografía con verde de indocianina. Algunos estudios se utilizan un poco más, otros se utilizan un poco menos a nivel mundial, pero la realidad es que los tres nos sirven muchísimo en la práctica diaria, no solo para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades retinales, sino también pronóstico y en muchos casos nos ayudan a determinar un tratamiento. Entonces, vamos a comenzar hablando de la angiografía fluorescínica y vamos a empezar definiéndola. Como ya dijimos, es un estudio complementario que nos provee información acerca de la integridad de la barrera hematorretiniana externa, nos ayuda a conocer la extensión del daño del epitelio pigmentario retinal, también nos ayuda a comprender la hemodinamia en algunas patologías circulatorias y nos permite evaluar el punto de filtración en determinadas patologías, como por ejemplo en la coroiditis central serosa, como ustedes ya saben. Hay diferentes tecnologías, ¿sí? Y con las diferentes tecnologías también podemos tomar diferentes imágenes con diferentes grados. Tenemos tecnologías que ya lo vamos a ver más adelante, que son las tecnologías por ahí un poquitito más antiguas, que se toman por cámara, y tenemos la última tecnología, digamos, que son imágenes que se toman con láser de barrido o con SLO, que esta tecnología, la ventaja que tiene es que por más de que el paciente tenga una opacidad de medios, la imagen pasa por esa opacidad y la calidad de la imagen es un poquitito mejor. Tenemos, como dije, diferentes grados, ¿sí? Tenemos de 35 grados, de 55 grados, de 102 grados, y la tecnología más moderna nos llega, con la tecnología más moderna llegamos hasta 200 grados, como la imagen que vemos acá abajo. Estas imágenes de 200 grados, o lo que tenemos al menos en la actualidad, es que nos permite tener muy buenas imágenes de todo lo que es el eje horizontal, pero las imágenes superior e inferior por ahí no son tan claras e incluso hoy todavía tenemos el tema de las pestañas que nos joroban un poquitito, pero como todo con la práctica eso cada vez va a ir mejorando un poquitito más. ¿Cómo hacemos la angiografía fluoresceínica? ¿Cómo es la técnica de imagen? Es importante que el paciente llegue dilatado, ¿sí? Con la tecnología nueva, el paciente puede prescindir de la dilatación, pero en general preferimos hoy hasta el momento que llegue dilatado. Le pedimos al paciente que tenga un ayuno de 3 o 4 horitas. Una vez que el paciente se encuentra en la posición, empezamos a tomar fotos, primero sin contraste para ver imágenes preinyección. Luego canalizamos al paciente, le ponemos la fluoresceína con una agujita en la vena del antebrazo y de esa manera inyectamos entre 3 a 5 centímetros cúbicos de fluoresceína sódica al 10%. Dicha inyección nosotros intentamos que sea de la manera más rápida posible, intentamos que sea en bolo. La realidad es que mientras más rápido la pasamos, también más efectos adversos momentáneos puede tener el paciente, entonces tenemos que hacer como un buen balance de eso. Bueno, empezamos a hacer el estudio. Este es un estudio que no está exento de complicaciones, como ningún estudio que tenga algún grado de invasión. Si bien la verdad es que es bastante poco frecuente tener eventos adversos, solemos el paciente suele presentar náuseas, puede presentar vómitos, incluso en algunos casos el paciente puede tener un rash. eh, por suerte es lo menos frecuente, pero bueno, puede pasar, así que tener en cuenta esto. Entonces ya con el paciente posicionado comenzamos a hacer el estudio, empezamos a analizar los diferentes tiempos angiográficos. Aquí vemos los tiempos normales de un angiograma. Las primeras fotos se suelen hacer a los 10, 12 segundos, que son los tiempos tempranos o precoces, en donde se observa el llenado de la coroides, como vemos en esta imagen. El tiempo arterial se produce entre 1 a 3 segundos más tarde de la aparición de la fluorescencia coroidea. Es cuando comienza a llegar la fluorescencia a la arteria central de la retina, que la mayor parte de las veces se bifurca en una rama superior, en una rama inferior. Las arterias maculares se llenan tardíamente, excepto en los casos en los que existe la arteria cilio-retiniana.
Con respecto al tiempo arteriovenoso, como vemos en esta imagen, dura aproximadamente entre 4 a 7 segundos. Se divide en un tiempo arteriovenoso precoz, en donde las arterias son más fluorescentes que las venas, en las cuales el flujo se adosa a la pared venosa, y es porque por un lado las vénulas postcapilares drenan en la porción periférica de la vena, y por el otro porque hay mayor velocidad en la sangre que ocupa la parte central de la vena. En esta imagen vemos el tiempo venoso temprano o arteriovenoso medio, en donde la fluorescencia venosa y arterial se equilibran. La fluorescencia acá ocupa toda la luz de la vena, como podemos ver en la imagen. En esta imagen vemos un angiograma en el tiempo venoso, en donde la fluorescencia venosa es mayor que la arterial. Y en este caso vemos el angiograma en un tiempo tardío, en donde la fluorescencia comienza a desaparecer. Dentro de las patologías vamos a ver imágenes hipofluorescentes y vamos a ver imágenes patológicas hiperfluorescentes. Con respecto a la hipofluorescencia, puede ser principalmente por dos causas. Puede ser por bloqueo, donde vemos el efecto pantalla, y puede ser por falta de lleno, que es el caso del cierre capilar, y ahora vamos a ver. En esta imagen vemos el efecto pantalla que se genera por la hemorragia que tiene esta imagen con una obstrucción de la temporal superior. Y acá vemos dos casos diferentes donde lo que vemos es un cierre capilar. En la imagen de la izquierda vemos algunas áreas de cierre capilar en un paciente que tiene una retinopatía diabética, y en la imagen de la derecha vemos una gran área de cierre capilar en un paciente que tiene una enfermedad de Hils. Y cuando hablamos de hiperfluorescencia, se dice que existe la hiperfluorescencia en un angiograma cuando el tiempo de aparición, la localización o la cantidad de fluorescencia son mayores de lo habitual. Y puede presentarse cuando aún no realizamos la inyección, o sea, la hiperfluorescencia preinyección, o posterior a haberle pasado la fluoresceína. Cuando hablamos de hiperfluorescencia dijimos que teníamos preinyección, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la autofluorescencia. Y después tenemos hiperfluorescencias tempranas e hiperfluorescencias tardías. Dentro de las hiperfluorescencias tempranas, dependiendo si es a nivel retinal o coroideo, yo puedo pensar en diferentes tipos de patologías. Esto lo pueden encontrar en el Ryan, está súper bien explicado. Y si vemos que la hiperfluorescencia comienza a nivel tardío, también diferentes estructuras, vamos viendo la hiperfluorescencia, y esto nos puede orientar en diferentes diagnósticos. Vamos a hablar un poquito de la autofluorescencia. La autofluorescencia se puede hacer mediante dos tecnologías diferentes, como dijimos anteriormente. Se puede hacer con cámara, como lo describió Richard Spade, con un retinógrafo con filtros, y después se puede hacer mediante el SLO o el escaneo de barrido o el láser de barrido. Acá vemos dos imágenes comparativas. Abajo vemos la retino y la autofluorescencia de un Topcon un poco más viejo, y seguramente ya la calidad de las imágenes son mejores. Y arriba vemos una imagen confocal que filtra lo que está por delante y lo que está por detrás, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, de esa manera obtenemos una imagen de la autofluorescencia mucho más nítida, ya sea que el paciente tenga una opacidad de medios o no. Este es un mismo paciente que tiene una pseudoviteliforme del adulto. Esta imagen y esta vemos justamente las hiperautofluorescencias que se generan por acúmulo de la lipofucsina, porque el epitelio pigmentario no está funcionando como corresponde. Estas son imágenes tomadas con cámara y estas son imágenes tomadas con el láser de barrido. Claramente la calidad de la imagen con el láser de barrido es superior a la cámara. Y acá lo mismo, son diferentes, es un caso diferente al anterior, pero también es un paciente que tiene una pseudoviteliforme del adulto y se tomó imágenes con cámara, y abajo las imágenes se tomaron con el Optomap, que es este retinógrafo / angiógrafo, depende de la tecnología que tengan, que llega aproximadamente hasta 200 grados. En este caso es el Optomap. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la autofluorescencia? Sirve principalmente para evaluar la presencia de un indicador metabólico, como dijimos anteriormente, que es la lipofucsina, y de esta manera estudiar la viabilidad y la vitalidad del epitelio pigmentario retinal. La autofluorescencia es el gold estándar para el estudio de
la degeneración macular seca y sobre todo de la atrofia geográfica. Como vemos en esta imagen hay diferentes patrones. La bibliografía lo que nos dice es que de todos los patrones, el patrón difuso y dentro de ellos el patrón en gota es el que tiene mayor probabilidad de evolucionar a un estadio más avanzado. Esto es simplemente para mostrarles un caso clínico. Este es un paciente que tiene una atrofia geográfica. Esto fue en el año 2016 cuando consultó por primera vez. En ese momento la agudeza visual era muy buena, era de 20-25. Y esto ya es en el año 2019 cuando lo vi por última vez al paciente. Como nosotros vemos en la imagen de autofluorescencia, estas imágenes hipoautofluorescentes aún están más grandes, incluso están afectando la zona foviolar. Las zonas hipoautofluorescentes nos indican que hay un daño y la zona que lo rodea hiperautofluorescente es una zona que nos indica que el epitelio pigmentario está sufriendo y eso nos indica que eso aún puede evolucionar un poquitito más. Por eso es tan importante pedirle una autofluorescencia a los pacientes con atrofia geográfica porque nos ayuda a mostrarle al paciente claramente el daño que tiene y por qué nosotros le decimos que eso aún puede crecer un poco más o ese daño puede empeorar aún un poco más. Y acá vemos el scan B que nos muestra perfectamente toda la atrofia del epitelio pigmentario y esa imagen como una especie de lluvia justamente que se da porque el epitelio pigmentario está ausente en esa zona. Ese es el ojo derecho de Pedro, este es el ojo izquierdo estaba en 2020 cuando yo lo vi. Si bien tenemos zonas de atrofia geográfica, la verdad es que la fobia no estaba afectada, por eso veía muy bien. Y esta es la imagen que vemos en el año 2019. Si bien lo mismo que en el otro ojo, vemos que la imagen hipoautofluorescente creció bastante. Acá lo que había pasado en la imagen de scan B, digamos, lo que nosotros podemos ver es que tiene como una imagen de fibrosis o una cicatriz. Esto es porque el paciente indudablemente, mientras no nos vino a ver, hizo una membrana neovascular, hoy ya cicatrizal, y entonces por eso vemos el scan B de esta manera. Este es otro paciente, es un señor de 79 años que tiene una distrofia macular, en este caso una atrofia elipsoide. Acá lo que podemos ver es la imagen, la hiperfluorescencia que vemos en la imagen de pooling en los dos ojos y si lo correlacionamos con el scan B, vemos que hay unos depósitos subretinales, incluso en el ojo izquierdo se están haciendo intrarretinales y cuando vemos la autofluorescencia vemos perfectamente el daño que está teniendo el epitelio pigmentario característico de la atrofia elipsoide. Este es otro paciente que se iba a operar de cataratas, la idea era ponerse unas líos multifocales en ambos ojos. Este paciente tenía antecedente de una central serosa crónica. Cuando le realizamos el fondo de ojo, ya en la imagen infrarrojo, incluso en el fondo de ojo, uno ya ve que tiene como un despulimiento del epitelio pigmentario, una alteración del epitelio pigmentario. Le realizamos el scan B, no da la sensación de que hay muchísimo daño, pero a nivel del epitelio pigmentario hay una leve alteración, un leve afinamiento, y el ojo izquierdo está dentro de los parámetros normales. Le pedimos a este paciente una autofluorescencia y fíjense cómo es bastante notorio el epitelio pigmentario, cómo está sufriendo. Y estos son los pacientes que uno le pone la lente intraocular multifocal y después al tiempo empiezan a ver un poco mal, etcétera. Por eso es muy importante a los pacientes hacer un buen examen oftalmológico prefaco. En el caso de las maculopatías pseudoviteliformes del adulto, también el gol estándar es la autofluorescencia. Como ustedes saben, hay diferentes estadios en la pseudoviteliforme del adulto, pero en este estadio específico, donde vemos el depósito, como veíamos en el scan B anterior, es súper característico el estudio de autofluorescencia. Vemos una imagen hipoautofluorescente central por los depósitos de la lipofucsina y después vemos una imagen en rueda de carro que se llama periférica a esta lesión de hiperautofluorescencia, que es el daño que está sufriendo el epitelio pigmentario. Cuando le hacemos una angiografía, tenemos una hiperfluorescencia temprana que no crece, ¿sí? Porque se queda ahí estancado. Entonces, eso nos hace pensar de que
hacer el diagnóstico diferencial de que el paciente, por ejemplo, no tiene una membrana neovascular, que es con lo que en general se confunde con mayor frecuencia. Estos pacientes es muy frecuente que estén tratados con antiangiogénicos, pero en realidad eso pasa por un diagnóstico errado eh, inicialmente, ¿no? En el caso de la enfermedad de Stargardt, lo que podemos ver en la autofluorescencia son las espículas típicas, el boquito de pescado que se le llaman de esta enfermedad. En el caso de las estrías angioides, también podemos ver no solamente en la retinografía color, sino la autofluorescencia, las imágenes bien características de esta patología. En el caso del melanoma coroideo podemos ver zonas de hiperautofluorescencia, que es típico por el pigmento naranja que se ve en los melanomas coroideos, que esto en los nevus no se ve. Y también la autofluorescencia es el gol estándar cuando pensamos que un paciente puede tener un drusen del nervio óptico. Cuando vemos un paciente que tiene el nervio óptico un poco borrado, es bastante frecuente que esos pacientes tengan drusen y nosotros podemos llegar al diagnóstico por medio de la autofluorescencia. Con respecto a la hiperfluorescencia post-inyección, vamos a ver ahora, puede darse con vasos anómalos, en estos dos casos específicos, que ahora vamos a ver las imágenes, puede ir acompañado de tortuosidad y dilatación, o podemos verlo en algunos casos de anastomosis. Estas son diferentes imágenes de un mismo paciente. Esta es una neritra y esta es una angiografía fluoresceínica de un paciente que tiene una membrana epirretinal. Se ve perfecto la distorsión que hay a nivel macular y la leve hiperfluorescencia en un tiempo tardío. Y esta es otra RFG de un paciente con telangiectasias maculares. Se ven bien las dilataciones saculares y la hiperfluorescencia tardía. Después también podemos tener hiperfluorescencias en el caso de edema macular cistoideo y no cistoideo. ¿Cómo se ve esto en la angiografía fluoresceínica? Bueno, el edema macular cistoideo, independientemente de la etiología, tiene un patrón petaloide bastante característico, sobre todo en los tiempos medios y tardíos. Y en el caso del edema macular difuso, como lo dice la palabra, no tiene un patrón tan característico y se localiza no solo en la zona macular, sino también lo podemos encontrar por dentro de las arcadas e incluso por fuera de las arcadas. También podemos ver hiperfluorescencias en los desprendimientos del epitelio pigmentario y del neuroepitelio. Acá vemos una angiografía que cuando lo correlacionamos con el scan B, vemos que el paciente tiene un desprendimiento del epitelio pigmentario, y este es un caso típico de un paciente con un desprendimiento del neuroepitelio en una central serosa. Vamos a ver un poco diferentes casos donde utilizamos la RFG. En el caso de la degeneración macular asociada a la edad y en el caso de las membranas neovasculares, se define a través de la evidencia de fuga angiográfica, permitiendo una evaluación dinámica de la vasculatura coroidea retiniana. Los patrones de fuga tienen una correspondencia diagnóstica bien establecida con los hallazgos histológicos y anatómicos de la neovascularización coroidea, y en algunos casos también hay una visualización clara de la red vascular. Las indicaciones de la angiografía con fluoresceínica en la DMAE están cambiando a medida que, por supuesto, van avanzando otros estudios complementarios, como son el OCT y el OCTA. Una de las indicaciones principales es la de detectar y determinar la extensión, el tipo, el tamaño y la localización de la membrana neovascular. Las membranas neovasculares clásicas, como vemos en estas imágenes, o tipo 2, aparece fluorescencia desde los tiempos tempranos, es una hiperfluorescencia bien demarcada, y en las fases tardías se produce el acúmulo pooling de la fluoresceína en el tejido subretinal. En las membranas neovasculares ocultas o tipo 1 se observa una elevación irregular del epitelio pigmentario con hiperfluorescencia granular o punteada en los tiempos tempranos, y a medida que pasa el tiempo se va demarcando más el límite del desprendimiento del epitelio pigmentario. También en estas membranas podemos observar una filtración tardía de una fuente indeterminada que no se observe bien de dónde está filtrando. En la fase temprana o media no hay un área bien definida de hiperfluorescencia, como la que se ve en la membrana neovascular clásica que dijimos anteriormente. Y acá la fuga aparece a nivel coroideo y del epitelio pigmentario y se observa sobre todo en los tiempos tardíos.
Otra posible indicación es cuando el examen clínico, nosotros observamos una elevación del epitelio pigmentario, también podemos ver un edema macular, sangre subretinal, éxodos duros o fibrosis subretinal, o bien cuando en el OCT se observa un fluido, o sea, cualquier alteración que al paciente le genere una nueva metamorfopsia, también es criterio para solicitar una RFG, o incluso cuando el paciente tiene una visión borrosa y nosotros no lo podemos explicar por el examen oftalmológico. En el caso de las inflamaciones, la RFG es una herramienta muy útil en cuanto a las inflamaciones oculares, principalmente para las uveitis intermedias o posterior. Permite la visualización de las estructuras involucradas, así como información sobre el sitio y la extensión del uveitis. La la RFG no permite la evaluación de la coroides y de la coriocapilares, ya que éstas se ven mejor con la angiografía con verde indocianina, que ya vamos a hablar en un ratito. Sin embargo, la vasculitis retinal sí es bien visualizada y puede ser observada en muchas inflamaciones retinales. Este es un caso que estamos viendo de una corioretinitis por toxoplasmosis. Pero también nos sirve para evaluar, por ejemplo, oclusión capilar subclínica o hiperpermeabilidad, y permite, por un lado, identificar áreas de inflamación activa. También nos sirve para evaluar la red vascular, como vemos en estos casos. A la izquierda vemos un síndrome de Susak y a la derecha vemos una sarcoidosis, ¿sí? Y detectar complicaciones maculares, como se observa en esta imagen, que vemos un paciente con una isquemia macular súper característica, que se está viendo en un síndrome, en un BSET. El OCT complementa, no reemplaza los hallazgos de la RFG, permiten una mejor evaluación de las complicaciones secundarias que vamos a ver ahora. El hecho de que el OCTA no utilice contraste combinado con el campo restringido de la zona macular, que ya seguramente en otra oportunidad van a hablar un poquitito más del OCTA, nos permite detectar la vasculitis periférica por OCTA, porque justamente el campo es más reducido. Además, las opacidades vítreas provocadas por la vitritis o hemorragia en el caso de las enfermedades inflamatorias y la dificultad de la fijación central en algunos pacientes con baja visión también son factores que influyen negativamente en las imágenes. Por otro lado, el OCTA requiere que el paciente se fije con precisión durante unos segundos, mientras que se puede obtener un marco angiográfico con fluoresceína utilizable en una fracción de segundos si el paciente, aunque el paciente no tenga una buena visión. En muchas patologías, ahora lo vamos a ver, la RFG sigue siendo un gol estándar. El OCTA hoy es muy útil, sobre todo para ver las complicaciones secundarias. El OCTA no reemplaza la RFG, eso es muy importante que lo sepamos. La multimodalidad que le llamamos es lo que es útil para llegar a un correcto diagnóstico imaginológico, ¿sí? En el caso de las enfermedades agrupadas bajo el nombre genérico de puntos blancos, la RFG tiene algunas características que son típicas de uno o de otro patrón. Por ejemplo, en el caso de los puntos blancos múltiples evanescentes, como vemos arriba, se observan varios puntos pequeños y multifocales, blanquecinos, centrados en la zona perimacular y en la media periferia, con granularidad macular y edema incluso tardío a nivel del disco, como podemos ver. Acá vemos justamente todos los diferentes patrones que tienen las diferentes enfermedades asociadas a los síndromes de puntos blancos. En la etapa aguda de la angiografía se observan lesiones pequeñas, en este caso en forma de guirnalda, y en la fase tardía presentan una hiperfluorescencia difusa. Esta misma hiperfluorescencia en los tiempos tardíos es la que permite diferenciarla de los otros síndromes de puntos blancos, donde en la etapa aguda las lesiones son hipofluorescentes. Acá justamente es lo que hablamos anteriormente de cómo se ve la RFG en un síndrome de puntos blancos evanescentes. Y acá es como lo podemos ver a las diferencias en los otros síndromes de puntos blancos. En el caso del foco Yanagi-Arada es característico el retraso en el llenado coroideo, en la retinofluoresceïnografía, y acá vemos la hipofluorescencia coroidea difusa, mientras que el llenado arterial retiniano ocurre normalmente.
Estos puntos hiperfluorescentes, que también suelen ser bastante característicos del foco de Yanagi-Arada, nos pueden indicar que la patología hoy está activa. Este es otro paciente donde le realizamos una retinografía con el EIDON. El EIDON es un aparato que nos permite tomar imágenes de 55 grados. Acá lo que hicimos fue hacer un mosaico, un composite que se llama. Juntamos dos imágenes porque queríamos ver la panfotocoagulación que tenía hecho este paciente. Este es el mismo paciente que les mostré anteriormente cuando hablamos de las áreas de cierre capilar. Esta es una señora que tiene un ILS. Eh, Acá se ve perfectamente en la angiografía las dilataciones saculares y todas las áreas de cierre capilar. Esta paciente es una paciente que cada tanto hace, por supuesto, hemorragias vítreas. Hoy está mucho más controlada porque se le realizó una panfoto completa. Entonces la paciente la verdad es que anda muchísimo, muchísimo mejor. Y más allá de estas alteraciones que vemos en la angiografía, es una paciente que siempre mantiene 20-20 de agudeza visual en el ojo derecho. El ojo izquierdo hizo una pequeña MER, por lo que la visión le bajó un poquito, pero la verdad es que está bastante, bastante bien esta señora. En cuanto a la diabetes y la angiografía fluoresceínica, nos sirve, nos da información sobre el estado vascular, nos ayuda a valorar, cuantificar y localizar las diferentes lesiones, como, perdón, como vemos acá, que podemos ver los microneurismas, el edema macular, los SIRMA, etcétera, etcétera. Es más sensible que la biomicroscopía, sobre todo para los microneurismas y las membranas neovasculares, y es de elección para detectar isquemia, ya sea macular o periférica. Hoy para la isquemia macular, el OCTA es un estudio que lo utilizamos con muchísima más frecuencia, pero para la isquemia periférica, todavía el gol estándar sigue siendo la angiografía fluoresceínica. Cuando hablamos de la isquemia retinal y de la periferia, lo que dijimos un poquito al principio, ¿sí? Tenemos diferentes grados para ver las imágenes y hoy en día ya estamos llegando a los 200 grados en una sola foto y esto nos aporta muchísima información sobre la periferia. Pero después, ¿qué es importante tener en cuenta? Que por más de tener una tecnología que nos permita tomar en una sola imagen imágenes de mayor campo, como es este caso, este es el Spectralis, estamos haciendo una foto de 102 grados, es el mismo paciente que en la primera imagen nosotros vemos es un paciente con una retinopatía diabética, pero más allá de que tiene algunas hemorragias y que tiene microaneurismas, etcétera, etcétera, no vemos que tiene imágenes de mayor gravedad. Entonces yo, más allá de tener un campo amplio, igual hago que el paciente mire en las diferentes posiciones de la mirada. Cuando lo hago mirar para el costado, vemos un pequeño neovaso. Este ya lo habíamos empezado a ver acá, pero esto es lo que quiero mostrarles, que cuando nosotros hacemos, por más de usar un campo amplio, mirar a los pacientes en diferentes posiciones de la mirada, el paciente tiene una isquemia periférica, un cierre capilar bastante, bastante marcado. En el caso de las obstrucciones venosas, también nos sirve la angiografía fluoresceínica para ver si estamos frente a una obstrucción de tipo isquémica o no isquémica. Y aquí vemos otro ejemplo en donde la RFG se usa como guía del tratamiento láser. Acá vemos todas las áreas de cierre capilar y acá vemos al paciente ya tratado en una oclusión de rama venosa nasal superior. Este es un paciente sano, es una angiografía a un paciente sano con esta nueva tecnología que llega hasta 200 grados, lo que les decía a nivel superior e inferior, tienen una visualización no tan buena por el tema de las pestañas, etcétera. Y vemos que en el límite horizontal se ven estas áreas, ¿sí? Yo la verdad que a medida que voy haciendo más cantidad de estudios de campo amplio, cada vez me llama más la atención diferentes cosas que antes no me llamaban la atención. Entonces, vemos esta imagen de un paciente sano y decimos, ¿pero qué tiene acá? Tiene isquemia, tiene vasos anómalos, o sea, este es otro paciente que también se le hacen imágenes de campo amplio. También vemos como unos puntitos y decimos, ¿qué tiene este paciente? Unos microneurismas periféricos. Acá da la sensación también de que tiene un cierre capilar.
otro paciente, que si nosotros vemos la imagen agrandada, abajo vemos esas áreas de cierre capilar, ya vemos arriba con las flechitas vemos algunas imágenes hiperfluorescentes que da la sensación de que son microaneurismas. Entonces siempre veíamos estas imágenes y decimos, las informo, no las informo, son patológicas, son normales, no sabemos. Todas estas cosas empiezan a aparecer a medida que la tecnología va avanzando y nosotros vamos cada vez teniendo más conocimiento sobre esta nueva tecnología. Entonces, en el 2019 se publica este trabajo que quería mostrarles en la revista Retina, en donde se analizaron 242 ojos y se observaron principalmente dos cosas. Por un lado, la forma de las terminaciones vasculares en la periferia retinal y por otro, las anomalías microvasculares, aún en ojos sanos, sin lesiones clínicas evidentes en pacientes sin patologías de base. En cuanto a las terminaciones vasculares, se distinguieron dos grupos, de los que acá muestro ejemplos. Fíjense en las diferencias que hay en las terminaciones entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Acá están mejor marcadas con las flechas, ¿sí? Las que finalizaban en forma redondeada, como la imagen de la izquierda, se llamaron en forma de loop o patrón de bucle. Y las imágenes de la derecha, que finalizaban en forma de rama, se llama patrón en rama o branching pattern. Y esto nos habla que en ese mismo estudio los autores encontraron que esto se encontraban también en ojos normales. Esto no nos estaba hablando de ojos patológicos. Se pueden observar imágenes símil microaneurismas, e incluso en algunos pacientes se ve como una especie de filtración tardía. Acá está bien demarcado cómo se observan las imágenes microneurismáticas y acá se observan imágenes símil telangiectasias. Y esto es lo que decíamos que en algunos casos da la sensación de que está filtrando, pero esto es normal. Entonces, como conclusión de este artículo, estas anomalías vasculares pueden ser halladas en ojos normales, se relacionan con el patrón vascular terminal y el hecho de que se encuentren en la periferia de ojos normales nos podría indicar la posibilidad de un daño capilar subclínico. Entonces, para concluir, la primera parte sobre angiografía fluoresceínica sigue siendo el gol estándar en algunas patologías. Pero si hoy en día, con toda la tecnología imaginológica que tenemos, deberíamos decir, ok, ¿cuándo vamos a pedir una angiografía digital? Yo me basaría en estas cuatro cosas. En las enfermedades inflamatorias, para evaluar isquemia periférica, cuando un paciente no está respondiendo a un tratamiento, ya sea anti-VEGF o esteroide que nosotros le estamos dando, y como guía de decisiones de tratamiento, como vimos en el caso que decidamos hacer, por ejemplo, una panfotocoagulación. Importante, escribir correctamente cuál es el diagnóstico presuntivo, qué necesitamos hacer. Ustedes piensen que la persona que está haciendo la angiografía fluoresceínica no tiene por qué saber lo que ustedes están pensando de ese paciente. Entonces, para que el estudio complementario les sea útil, pidan específicamente lo que necesitan. Si necesitan una angiografía para evaluar imágenes periféricas, pónganlo. El diagnóstico presuntivo es muy importante porque en base a eso nosotros también podemos ver qué imagen es más indicada o qué toma es más indicada para hacerle a ese paciente. Vamos a hablar un poquito de la angiografía con verde indocianina. Este es un estudio que nos da muchísima información. La realidad es que no se hace con mucha frecuencia a nivel internacional y sobre todo en lo que es Argentina. El contraste, la indocianina verde, no se está consiguiendo en Argentina, entonces la realidad es que cada vez lo estamos utilizando menos. Pero es un estudio que a mí me gusta mucho, yo lo he hecho mucho, tiene muchos menos eventos adversos que incluso la angiografía fluoresceínica, por eso creo que es un estudio que deberíamos hacerlo más si tuviéramos la posibilidad de conseguir el contraste acá. Con respecto a la indocianina verde, esto lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. Alta ligadura proteica en un 98%, tiene menor difusión, emite y florece en un rango infrarrojo, se cataboliza a nivel hepático, es bien tolerada, como les dije anteriormente, tiene muchos menos eventos adversos y la mortalidad es mucho menor que con la angiografía fluoresceínica.
Como dijimos y como podemos ver en estas imágenes, tiene mayor emisión a través de los pigmentos y tiene menor difusión. ¿Cuáles son las indicaciones que si nosotros hoy tuviéramos la posibilidad de tener indocianina verde en el país, deberíamos solicitarla? En el caso de la vasculopatía polipodia, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, en la central serosa crónica, en las membranas neovasculares, y ahora vamos a ver específicamente en cuál membrana neovasculares, en el caso de las estrías angioides, en la uveitis posterior, y en los tumores coroides, sobre todo en el hemangioma coroideo, y ahora también les voy a mostrar una imagen. Como vimos anteriormente, también hay diferencia con la diferente tecnología. Este es un retinógrafo con cámara y este es un láser de barrido. Lo mismo que vimos anteriormente se vuelve a ver acá. En el caso de la degeneración macular, en la degeneración macular asociada en la edad de las membranas neovasculares asociadas, ¿lo pedimos en todas las membranas neovasculares? Bueno, la realidad es que no lo pedimos en todas las membranas neovasculares. Esto lo vimos en el PPP del año 2019, que dice que la angiografía con verde de indocianina ha mostrado su utilidad en algunas formas específicas de degeneración macular, tales como en el desprendimiento del epitelio pigmentario, en las membranas neovasculares que tienen pobre definición, en las ocultas y en las lesiones que son compatibles con las vasculopatías polipoideas. Esta es una angiografía con verde indocianina donde podemos ver específicamente el pólipo, ¿sí? Se ve súper claro con la indocianina verde. Hoy en día, eh, como ha avanzado la tecnología del OCT, hoy con el OCT en un gran porcentaje de las vasculopatías polipoides, la realidad es que podemos llegar al diagnóstico. Por suerte no necesitamos tener angiografía con verde indocianina para llegar a hacer este diagnóstico. Tiene signos tomográficos muy característicos que no lo vamos a ver en esta oportunidad porque seguramente lo van a ver cuando hablen de OCT, pero el pólipo es bastante notorio como se ve en la angiografía con verde indocianina, que en muchos casos en la angiografía fluoresceínica no se ve. ¿Sí? Ahora ahí vemos otro pólipo. Esta es una angiografía fluoresceínica y una angiografía con verde indocianina en la imagen de la derecha, de campo amplio de 102 grados, donde podemos ver perfectamente los pólipos como se ven hiperfluorescentes en los tiempos tardíos. En lo que respecta a la coroiditis central serosa, recordemos que el rol primario de la angiografía con verde indocianina es el estudio de la coroides, ¿sí? En casos de central serosa aguda, con la angiografía con verde indocianina, nosotros podemos identificar y localizar el punto de fuga activo, que también se puede ver con una angiografía fluoresceínica. También podemos ver aumento de la permeabilidad coroidea en torno al punto de fuga, que esto no se puede ver en una angiografía con fluoresceína. Y también podemos ver zonas de hiperpermeabilidad coroidea en localizaciones independientes de la región situada en torno al punto de fuga e incluso en el ojo contralateral. Y esto tampoco se puede objetivar en la angiografía con fluoresceína. Este es un paciente de 41 años que tiene metamorfopsia y en el ojo derecho hace varios meses que está con esta sintomatología. La agudeza visual era de 20/40. Este paciente tenía una central serosa crónica y en la central serosa crónica, en la angiografía con verde indocianina, podemos ver diferentes cosas. Por un lado, igual que en la aguda, podemos ver la zona del desprendimiento del epitelio pigmentario de tipo seroso. Podemos ver también zonas focales de hiperpermeabilidad coroidea en localizaciones diversas, alejadas del punto de fuga. Podemos ver aumento de tamaño de los vasos coroideos y dilatación de las venas vorticosas que aparece de manera predominantemente bilateral y simétrica, afectando ambos ojos. No todos estos signos uno lo puede encontrar en todos los pacientes con central serosa crónica, pero pueden aparecer. Este es un paciente de sexo masculino de 53 años que tiene un Birdshot. El hallazgo principal en la indocianina verde, en la enfermedad de Birdshot, es la presencia de puntos oscuros hipofluorescentes durante la fase intermedia del angiograma, los cuales pueden permanecer hipo o isofluorescentes en las fases tardías del estudio. Otros dos signos frecuentes de ver son la pobre visualización de los vasos coroideos y la hiperfluorescencia coroidea difusa en los tiempos tardíos. Los hallazgos en la indocianina
con la indocianina verde en el foco Yanagi-Arada, que nos indican una inflamación activa o persistente, son la hiperfluorescencia precoz y la fuga desde los vasos coroideos estromales, lo cual sugiere una vasculopatía inflamatoria coroideo. También podemos ver focos hipofluorescentes como vemos en estas imágenes, que corresponden justamente a los focos inflamatorios coroideos. Podemos encontrar hiperfluorescencia papilar cuando la enfermedad es más severa. Y es importante tener en cuenta que la persistencia de estos signos en la angiografía con verde indocianina durante el tratamiento puede indicar que la inflamación coroidea, que tenemos una inflamación coroidea subclínica o incluso la necesidad de reajustar el tratamiento. En el caso de los hemangiomas coroideos, hay un patrón muy característico con una rápida captación de contraste en la fase arterial, proveniente de las arterias ciliares posteriores, que comienza alrededor de los 30 segundos, observando un patrón vascular en sacacorchos. Eso dice la bibliografía. Yo la verdad es que mucho no lo noto, pero bueno, hay que tener en cuenta que este patrón rápidamente se incrementa la hiperfluorescencia durante la fase venosa, alcanzando un pico que se hace máximo entre el minuto y los 3 minutos. Y en las fases tardías, como podemos ver en esta imagen inferior a la derecha, en la fase tardía del angiograma se produce un washout o un lavado con una reducción bastante marcada de la fluorescencia central, y en algunos casos se puede observar un anillo hiperfluorescente, que esto se ve en más del 70% de los casos. Este es otro paciente, el doctor Martínez Cartier, donde se ve perfectamente esta zona de hiperfluorescencia que rodea la zona hipofluorescente del hemangioma capilar. Entonces, para concluir con respecto a la angiografía fluorescénica con indocianina verde, es útil para el diagnóstico y manejo de las formas atípicas de membrana neovascular, sobre todo cuando queremos buscar una membrana neovascular de tipo paquicoroidea. En el caso de la coroiditis central serosa crónica, en las uveitis posteriores y en los tumores coroideos, como por ejemplo en el hemangioma coroideo. Algo que dije al principio, pero que quiero volver a remarcar: la combinación de las diferentes técnicas, o sea, la multimodalidad de las imágenes, contribuye a una mayor precisión del diagnóstico. Por supuesto, estos son estudios complementarios, es muy importante un buen examen oftalmológico, eso ya lo sabemos, pero siempre fundamental la multimodalidad. Espero les haya servido. Cualquier duda, acá les dejo mi mail, pueden mandarme cualquier duda, comentario, todo es bienvenido. Que tengan un lindo día. Chau, chau.